Tardes, profesor. En esta hora de la tarde hemos de hablar acerca de puntos importantes que nos conciernen en la carrera. Asimismo, hemos de hablar acerca del libro Ley del Impuesto sobre la Renta. En esta tarde hemos de comprender de los artículos 185 al 205. Y el tema de esta presentación lleva como título Estímulos fiscales. Hemos de abarcar el capítulo 1 de las cuentas personales de ahorro, capítulo 2, patrones que contraten personas que padezcan discapacidad y adultos mayores, los fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles, de los estímulos fiscales a la producción y distribución cinematográfica y teatral nacional. Como capítulo 5 de los contribuyentes dedicado a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios, capítulo 6 de la promoción de la inversión en capital de riesgo en el país, por consiguiente, sociedades cooperativas de producción, opción de acumulación de ingresos por personas morales, estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de la tecnología, capítulo 10 del estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento, capítulo 11 de los equipos de alimentación para vehículos electrónicos. El capítulo 1, como bien ya escuchamos, menciona de las cuentas personales de ahorro. En este capítulo y artículo 185 es uno de los cuales son los primordiales que hemos de analizar en esta tarde. Este artículo 185 se refiere a los depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro. En este artículo hace mención acerca de los que realizan pagos de primas de contratos de seguro, que tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Es importante tener en cuenta que se realiza mediante disposiciones de carácter general o bien adquieran acciones de los fondos de inversión que sean identificables en dichos términos. Estas cuentas personales del ahorro, las acciones de los fondos de inversión a que se refiere este artículo, quedarán en custodia del fondo de inversión a que corresponde. No pueden ser enajenadas a terceros ni reembolsadas o recompradas por dicho fondo. Es importante que las personas que lleven en cuenta esto deben considerar aspectos importantes. Las personas que hubieran contraído matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal podrán considerar la cuenta especial. En otras palabras, la inversión en acciones a que se refiere este artículo, así como de ambos cónyuges y los retiros en la proporción que les corresponda a cada uno. Algo importante es que en cuyo caso los depósitos, inversiones o retiros se considerarán en totalidad a dichas personas. Los contribuyentes, incluso los que estén involucradas en este dicho pago, que realicen pagos de primas de contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad o jubilación. Esto también lo podemos ver registrado y tiene relación con el artículo 145 de esta misma ley. En el artículo 93, fracción 11, en el primer párrafo nos menciona: esta ley corresponde al seguro de vida. En los casos de fallecimiento, el titular de la cuenta especial para el ahorro del asegurado o del adquiriente de las acciones a que se refiere este artículo, el beneficiario designado o heredero está obligado a acumular a sus ingresos los retiros que efectúe en la cuenta, contrato o fondo de inversión, según sea el caso. En el artículo 186, capítulo 2, de los patrones que contratan personas que padezcan alguna discapacidad y adultos mayores, se otorga este estímulo fiscal a los contribuyentes, ya sea a personas físicas o personas morales del impuesto sobre la renta, que empleen a personas, que utilicen a personas y al mismo tiempo que las contraten aquellas que padecen discapacidad motriz,
que para superarlas requieren usar permanente prótesis, muletas o sillas de ruedas. Pueden tener un problema mental, auditivo o de lenguaje. Se otorga un estímulo fiscal para dicha empresa a quien contrate adultos mayores consistentes en deducir de sus ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal. Algo importante que debe mencionarse en este apartado es que los contribuyentes, es decir, los participantes de dicho estímulo, deben aplicar los beneficios previstos en este artículo. Deberán cumplir las obligaciones contenidas en el artículo 15 que menciona en la Ley del Seguro Social. En los artículos 187 y 188 de los fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles. En este capítulo 3 del libro de ley del impuesto sobre la renta, nos menciona que el fideicomiso se haya constituido o que a su vez se constituya de conformidad de leyes mexicanas y la fiduciaria sea en una institución de crédito a casa de bolsa residente en México autorizada para actuar en tal país. Esta ley debe verificar o percibir los ingresos provenientes del arrendamiento en dichos bienes, así como otorgar financiamiento para los mismos fines. Estas personas u organizaciones deben de cumplir con los siguientes requisitos: que los bienes inmuebles que se construyan o adquieran se destinen a un solo arrendamiento, que la fiduciaria emita certificados de participación por los bienes que integren el patrimonio, que la fiduciaria estipule en los contratos o convenios de arrendamiento que para determinar el monto de las contraprestaciones se incluyan montos variables o referidos a porcentajes. En este caso, no podrán exceder del 5% del monto total de los ingresos anuales por concepto de rentas de fideicomiso. Debemos de tener en cuenta que en aquellos contratos de fideicomiso, la fiduciaria presenta a más tardar el 15 de febrero de cada año. El informe de cada inmueble aportado al fideicomiso debe de contener las siguientes nomenclaturas: fecha de aportación, valor de la aportación, años transcurridos entre la fecha de construcción y la de su aportación, domicilio, uso o destino, datos de identificación de portafolio al que se integra el inmueble y, por último, cuando el inmueble sea enajenado por la institución fiduciaria, incluir en la fecha en dicho informe el valor de la enajenación, ganancia o pérdida. Como nota primordial, la información y documentación a que se refiere esta fracción deberá presentarse en conformidad con las reglas de carácter general que al afecto emita el Servicio de la Ley de Administración Tributaria. En los artículos 190, el crédito que hemos estudiado hasta este momento en el párrafo anterior debe ser mayor al impuesto sobre la renta, causado en el ejercicio que se aplique el estímulo. En el estímulo fiscal al que se refiere este artículo, no podrá aplicarse conjuntamente con otros tratamientos fiscales que a su vez otorguen beneficios o estímulos fiscales. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistentes en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que en el ejercicio fiscal se trate. Para la aplicación de un estímulo fiscal debemos considerar notas importantes, como hasta ahora lo hemos hecho. El presente artículo deberá contener lo siguiente: se debe de crear un comité interinstitucional que estará formado por un representante de la Secretaría de la Cultura, uno del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, uno del Servicio de Administración Tributaria
y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El monto total del estímulo fiscal a distribuir entre los aspirantes del beneficio no debe de exceder los 20 millones de pesos por cada ejercicio fiscal. Este comité será el encargado, de alguna manera, de poder autorizar un monto hasta de 10 millones de pesos a proyectos en los que se refiere el párrafo anterior, siempre que se trate de proyectos u objetivos. Deberá, ya sea por producción, riqueza artística o cultural, requerirán un monto de inversión mayor de 6 millones. En el caso de proyectos de inversión en la edición y publicación de obras literarias nacionales, el Comité Constitucional al que se refiere la fracción 1 de este apartado de este artículo se debe publicar a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio fiscal. El estímulo fiscal del que estamos viendo en este apartado, en este artículo, no podrá aplicarse conjuntamente con otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos fiscales. En el artículo 191 del capítulo 5 de los contribuyentes dedicados a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios. En este artículo, los contribuyentes que se dediquen a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios deberán optar por reducir el costo de adquisición de los terrenos en el que se adquieran, siempre y cuando deben cumplir con estos requisitos. Los terrenos deben y necesitan ser destinados a la construcción de desarrollos inmobiliarios para su enajenación. Los ingresos acumulables correspondientes provengan de la realización de desarrollos inmobiliarios. Al momento de realizar una enajenación del terreno, se debe considerar el ingreso acumulable, el valor total de la enajenación del terreno de que se trate. El costo de la adquisición de los terrenos no se debe incluir en la estimación de los costos directos e indirectos al que se refiere el artículo 30 de esta misma ley. En la escritura pública en la que conste la adquisición o compra de dichos terrenos, se debe asentar la información que a su misma vez también nos percibe en este mismo artículo. Los contribuyentes que no hayan enajenado el terreno después del tercer ejercicio inmediato posterior al que fue adquirido, deberá considerar como ingreso acumulable el costo de adquisición de dicho terreno. Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto, todo lo mencionado en este artículo, lo deberán de hacer respecto a todos sus terrenos que formen parte de su activo circulante, periodo mínimo de 5 años contados a partir del ejercicio en el que se ejerzan la opción al que nos estamos refiriendo. En el capítulo 6, la promoción de la inversión en capital de riesgo en el país. Para promover la inversión en capital de riesgo en el país, deberemos conocer lo establecido en el artículo 193 de esta ley. A las personas que inviertan en acciones emitidas por sociedades mexicanas residentes en México, no listadas en bolsa al momento de la inversión, deben de contar con los siguientes puntos. El fideicomiso se debe constituir de acuerdo a la conformidad de las leyes mexicanas. Lo primordial del fideicomiso debiera ser invertir en el capital de sociedades mexicanas residentes en México no listadas en bolsa al momento de la inversión. Las acciones de dichas sociedades deben ser promovidas para que se adquieran o se enajenen antes de haber transcurrido al menos un periodo de 2 años. El que cumpla con los requisitos mediante reglas de carácter general establecidas en el Servicio de Administración Tributaria. El artículo 193 nos menciona
que las personas que inviertan en capital de riesgo a través de los fideicomisos a los que se refiere este artículo que ya antes vimos, los artículos 192 y 193 de esta ley de alguna manera están relacionados. Causarán el impuesto en los términos de títulos 2, 4 y 5. La institución fiduciaria deberá llevar una cuenta por cada tipo de ingreso. Esta misma institución también deberá llevar en cuenta por cada una de las personas que participen como fideicomitentes y fideicomisarios en el fideicomiso. La institución fiduciaria deberá darles constancia de los ingresos entregados en su caso, el impuesto retenido por ellos, así como el reembolso de dichas aportaciones que en su momento pudieron dar. Los artículos 194 y 195 de las sociedades cooperativas de producción nos menciona que únicamente se encuentran constituidas por socios de personas físicas, y esto a su vez lo hacen para calcular el impuesto sobre la renta que les corresponda por las actividades que en el periodo estipulado realicen durante el año o meses según corresponda. En lugar de aplicar del impuesto del título 2 de esta ley, podrán aplicar lo dispuesto en la sección 1 del capítulo 2 del título 4 de la misma. Las sociedades cooperativas de producción llevarán en cuenta la utilidad gravable. Esta cuenta se adicionará con la utilidad gravable del ejercicio anterior y se disminuirá el importe de la utilidad gravable pagada. En los artículos 195 menciona que las sociedades cooperativas de producción deben de optar por aplicar lo dispuesto en el presente capítulo, para así llevar una correlación contundente de acuerdo a la utilidad que se mencione. No podrán variar su opción en ejercicios posteriores, a salvo cuando se cumpla con los requisitos que se establezcan en el reglamento de su ley. En el artículo 196, la acumulación de ingresos por personas morales. En este artículo se encuentran constituidas únicamente por personas físicas y que a su vez tributen en los términos del título 2 de esta ley, cuyos ingresos totales obtenidos en el servicio inmediato anterior no hubieran excedido la cantidad de 5 millones de pesos, como antes ya lo habíamos mencionado. No podrán optar por aplicar lo dispuesto en este capítulo quienes tributen conforme al capítulo 6 de esta ley. Las personas morales cuyos socios, accionistas o a su vez integrantes hayan sido socios de otras personas morales que hayan tributado conforme a este capítulo. En el artículo 197, para efectos de este capítulo, los ingresos se consideran acumulables en el momento que sean efectivamente percibidos. Los ingresos que se puedan percibir se consideran efectivamente cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellos no correspondan a depósitos o a cualquier otro concepto. En caso de condonaciones, quitas o remisiones de deudas otorgadas por personas distintas a instituciones del sistema financiero, se acumulará el monto total de dichas condonaciones, quitas o, en su caso, remisiones. Los contribuyentes en este artículo nos menciona que están sujetos a un procedimiento de concurso. Estarán en lo previsto en el artículo 15 de esta misma ley que ya hemos mencionado. Tratándose de los ingresos derivados de las condonaciones, quitas o en su caso remisiones o de deudas que hayan sido otorgadas a personas distintas o incluso de distintas instituciones, ya sea del sistema financiero o de deudas, conforme al convenio suscrito con los acreedores reconocidos sujetos a un procedimiento de perdonadas conforme al convenio suscrito. En caso de una ajenación de bienes que se exporten, se deberá acumular el ingreso cuando efectivamente ésta se esté dando. Si el ingreso no se percibe dentro de los 12 meses
siguientes a aquel plazo en el que se realiza dicha exportación, se deberá acumular el ingreso transcurrido en dicho plazo o en dicho tiempo. Los artículos 198 y 199 de este mismo apartado nos menciona que para los efectos de este artículo, en lugar de aplicar la deducción del costo de lo vendido, deberán deducir las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados, ya sea que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenar, disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones que en las mismas han sido efectuadas, inclusive en ejercicios posteriores, aun cuando no haya o no se haya aplicado dicha deducción. No serán deducibles conforme a este capítulo si los activos fijos, los terrenos, las acciones, partes sociales, obligaciones y otros valores inmobiliarios, así como los títulos de valor que representa la propiedad de bienes. Los efectos de deducciones autorizadas a las que estamos hablando en este capítulo deberán cumplir con el requisito de que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio que se trate. Se entenderá como efectivamente erogadas cuando hayan sido pagadas en efectivo mediante transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a un nombre del contribuyente o de instituciones que componen el sistema financiero y las entidades para el efecto que autorice el Banco de México. Cuando los pagos se efectúen con cheque, la deducción se efectuará en el ejercicio en que éste se cobre, siempre que entre la fecha consignada en el comprobante fiscal que se haya expedido y la fecha en la que efectivamente se dio el cobro no hayan transcurrido a más de 4 meses. Cuando ambas fechas correspondan al mismo ejercicio, no habrá ninguna alteración de datos. El resultado que se debe de otorgar en esta ley debe de ser conforme al párrafo que ya había mencionado. Se acreditarán los pagos provisionales del mismo ejercicio. Las declaraciones y pagos provisionales del ejercicio serán registrados por el registro de operaciones que se podrán realizar a través de los medios y formatos que a su vez señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Por último, el artículo 200. En este artículo, los contribuyentes deberán calcular el impuesto del ejercicio a su cargo, siempre y cuando estableciéndose y basándose en los términos del título 2 de esta misma ley del impuesto sobre la renta. Cuando las personas morales, aquellas que tributen en los términos de este capítulo, ya sea distribuido en sus socios, accionistas o cualquier otro integrante, dividendos o utilidades, estarán a lo dispuesto en lo que menciona el artículo 140. El artículo 201. Los contribuyentes que dejen de aplicar lo dispuesto en este capítulo ya mencionado deberán tener obligaciones según lo menciona el título 2 de esta misma ley. Los contribuyentes deberán presentar a más tardar sus declaraciones el día 31 de enero del ejercicio inmediato ante el Servicio de Administración Tributaria en el que señalen que dejen de ejercer la opción de aplicar dichos intereses. El Servicio de Administración Tributaria podrá instrumentar mediante reglas de carácter general los mecanismos operativos de transición para la presentación de declaraciones, avisos o cualquier otro tipo. En los artículos 202, 203, 204 y 205 del capítulo 9, titulado Estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de la tecnología.
El artículo 202 otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que efectúen ya sean proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico, para aplicar un crédito fiscal equivalente a un porcentaje del 30% de los gastos e inversiones realizadas en los ejercicios anteriores, según la empresa lo convenga. Cuando dicho crédito fiscal sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su cargo, se aplicará un estímulo. Los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta según sea el cargo con 10 ejercicios. Para la aplicación de un estímulo fiscal deberemos considerar los siguientes factores. Se debe de crear un comité interinstitucional. El monto total del estímulo a distribuir deberá ser entre los aspirantes con beneficio mayor. Se publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio fiscal. De esta manera, los contribuyentes deberán aplicar lo dispuesto a las reglas generales que para el otorgamiento del estímulo que aplique el comité interinstitucional. Capítulo 10. El estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento. En este capítulo, en los últimos capítulos 203, 204 y 205, se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente a aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que en el ejercicio fiscal de que se trate deberán aportar a proyectos de inversión de infraestructura. Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta que tenga a su cargo, se deberá aplicar un estímulo. Los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta. Se debe de considerar como proyectos de inversión las inversiones en territorio nacional que se destinen al desarrollo de infraestructura, instalaciones deportivas altamente especializadas. Por ende, los requisitos que ya hemos mencionado también se hacen presente en este artículo. Deberá también de otorgarse crédito a los equipos de alimentación para vehículos eléctricos. Se otorgará un estímulo fiscal a los contribuyentes de dicho impuesto sobre la renta. Se deberá de aplicar un crédito fiscal equivalente al 30% de las inversiones, aquellas que realicen en equipos de alimentación para vehículos eléctricos, siempre que estos se encuentren conectados y sujetos de manera fija en lugares públicos. A manera general hemos estudiado lo que contiene la ley del impuesto sobre la renta. Hemos de apreciar, hemos de ver que contiene muchos beneficios para diferentes tipos de organizaciones. Y a su misma vez, al mismo tiempo, también se realizan beneficios para nuestra empresa. Hasta este momento ha sido todo, esperando que podamos tener un poco una visión más clara acerca de los artículos mencionados en esta tarde. Gracias.